Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Ayer estudiamos un estudio muy interesante acerca de el Espíritu Santo que convence al mundo y da convicción. La tarea del Espíritu Santo es cambiar el veredicto del mundo y convencer a las personas de la justicia de Jesús. Después de que Pedro y Juan sanaron al hombre lisiado en el templo de la Hermosa, Pedro les anunció a las personas que estaban observando en Hechos 3, 14 y 15. Rechazaron al santo y justo y pidieron que se indultara a un asesino. Mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos, y de eso nosotros somos testigos. El Espíritu Santo es el que da esa convicción a su pueblo. Jesús está ahora con el Padre en la gloria. Toda la predicación de Hechos de Pentecostés en adelante se centra en la gloriosa exaltación de nuestro Señor Jesús, en el justo. Ahora, escuchen muy bien el título de hoy, por eso le dijimos que merecía una mención aparte. El Espíritu Santo convence al mundo de juicio. Después de la muerte y resurrección de Jesús, el Espíritu Santo se dispuso a revertir la evaluación que las criaturas caídas habían hecho de Cristo. El primer juicio que él cambió fue la opinión que las personas tenían de sí mismas como personas decentes. El Espíritu Santo viene y escribe en los corazones favorecidos que son pecadores bajo condenación porque han rechazado a Cristo, quien es el Hijo de Dios. El segundo juicio es la evaluación que el mundo hace de Cristo como pobre, derrotado y muerto. El Espíritu Santo revierte ese juicio convenciendo a las personas de que las cenizas de Jesús no están enterradas en ningún lugar. Él ha resucitado de los muertos. Jesús es más poderoso que la muerte. Él es justo, que ahora está escondido de los ojos de las personas porque él ha sido exaltado a la diestra de Dios en el cielo. En tercer lugar, el Espíritu Santo revela la calumnia de Satanás sobre Cristo, el engaño del príncipe de las tinieblas, que puso a Jesucristo en la cruz. La crucifixión de Jesucristo fue el crimen de primer orden de la historia humana, perpetrado por los enemigos de la verdad. El Espíritu Santo logra la revocación de ese crimen al revelarle al mundo que Satanás fue el que realmente ha sido condenado por la muerte de Jesús. Si los hombres condenaron a Jesús, tanto el Tribunal Superior de los Judíos como los representantes de César juzgaron a Cristo también como digno de muerte. Pero en la muerte de Cristo, Dios, el poderoso juez de todo, estaba reconciliando al mundo con él mismo. Y de hecho, Dios entregó a nuestro Señor a los judíos y a los gentiles para que lo crucificaran, porque la muerte de Cristo estaba decretada por el determinado consejo y la presciencia de Dios. La crucifixión del Hijo de Dios, el mayor pecado que el mundo ha conocido, fue perpetrado por fuerzas que odian la verdad. Pero cuando esto sucedió, Dios mismo abrió las tapas del infierno de par en par y salieron todas las huestes malignas para alegrarse de que el santo había sido crucificado. El evento más importante en la historia del universo fue el juicio de la cruz. Jesús fue crucificado fuera de los muros de la ciudad de Jerusalén, en un punto donde un grado de latitud se cruza con un grado de longitud en el calendario de la historia. Ante los ojos del representante de Roma y atestiguado por los principales sacerdotes judíos. Sin embargo, todos ellos eran totalmente ajenos a lo que verdaderamente estaba sucediendo. Era cierto que a un moribundo ladrón se le concedió la gracia para darse cuenta quién estaba siendo crucificado, pero la gran mayoría no vio que el príncipe de este mundo no salió de la crucifixión como un victorioso vencedor, sino como un condenado y derrotado. El Hijo de Dios tomó todo lo que el diablo fue capaz de lanzarle. No obstante, durante su tiempo en la cruz, Jesús mostró poder y gracias superiores. El diablo con todos sus cómplices pensaron que estaban haciendo de Jesús en el Calvario un espectáculo público, pero sucedió exactamente lo contrario. En su sufrimiento y muerte Jesús estaba desarmando
a los poderes y a las potestades del diablo. Y dice Colosenses 2, 14 y 15 que los exhibió públicamente, los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Los poderes demoníacos se creían un poderoso ejército que había sometido al mundo. Reinaban sobre un reino de tinieblas en el que los hombres adoraban ídolos de oro, piedra y madera con forma de hombres o bestias de cuatro patas. Por todos lados los pueblos se estaban inclinando ante el sol, la luna y las estrellas. Estaban ofreciendo sacrificios humanos a sus deidades hechas a mano. Pero en la cruz atrajo hacia él a las fuerzas del mal desde lo profundo de las tinieblas, las succionó de las cavernas del abismo e hizo que le entregaran todas sus armas. ¿Qué desarme fue ese? El mundo nunca había visto tal victoria y nunca más la volverá a ver. Cristo procedió a aplastar la cabeza de la serpiente, resucitando triunfante sobre la muerte. Ni el diablo ni la muerte pudieron detenerlo. Lo que es más, Cristo entonces comisionó a su pequeña banda de guerreros a ir al mundo y divulgar el reino de la gracia, predicando la salvación por medio de la cruz. Ahora podríamos comparar tal triunfo con la derrota del gigante Goliat por parte de David, o con los 300 hombres que tomaron agua con la mano y que derrotaron a todo el ejército de Madián. 12 hombres fueron enviados a todas las naciones del mundo para conquistarlas predicando el Evangelio de Cristo. Estaban completamente entregados a su tarea porque el Rey Jesús les dio este mandamiento: propónganse no dar a conocer nada en sus mensajes excepto a mí, especialmente que fui crucificado. Compartan al mundo el evangelio de la cruz, así entonces el que está en ustedes será mayor que el mundo. Estos discípulos no tenían estrategias a largo plazo, no estaban en una sala de comando central viendo un mapa gigante del mundo para enfocarse en ciertos países y personas. No fundaron obispados, ni el Vaticano, ni universidades, ni concilios, ni denominaciones. No construyeron torres de oración, no le prometieron a la gente dinero ni propiedades. Solamente les hablaron a las personas sobre la vida, la enseñanza y la victoria real de Cristo en el Calvario. No tenemos una idea clara de a dónde fueron la mayoría de los apóstoles, pero sí sabemos que predicaron a Cristo con confianza, porque habían sido liberados por la verdad y estaban armados con el arma de Cristo crucificado. Lo que es más, el Espíritu Santo los capacitó para voltear al mundo al revés con su predicación, perdón. Muy poco después, la luz estaba brillando por todas partes en lo que había sido un reino de tinieblas. El mundo ya no era la esfera de influencia del diablo, porque las personas ahora eran trasladadas de ese reino al reino de Dios. Así, el Espíritu Santo convence al mundo del juicio de Satanás y persuade a hombres y mujeres de la gran victoria de Jesucristo. Esa convicción se hace viva en los corazones y mentes de todos los que vienen a Él. La obra que Cristo hizo en la cruz es el punto de inflexión decisivo en la historia de la redención. Es la marca fundamental de la derrota del príncipe de este mundo y el comienzo del despojo del reino de las tinieblas por los siervos de Jesús. Todavía existe una inmensa urgencia de continuar esta batalla contra el mal. Así que abre tus ojos a cualquier juicio falso que hayas hecho sobre Cristo, porque ese es el mismo juicio del diablo sobre Jesús. Sabes que las mentiras del diablo han sido expuestas, el diablo ha sido derrotado y hoy ronda arrastrando sus cadenas. Todas las veces que Satanás traspasa la marca o se acerca demasiado a un nuevo creyente, el Rey Jesús le da un tirón a las cadenas para refrenar a Satanás. No te desanimes, considera lo que dice Ronald Carson: renunciaría inmediatamente a todas las formas del ministerio cristiano
si no estuviera convencido de que el Señor Jesús está construyendo su iglesia, que el Padre le ha entregado un pueblo a su Hijo y que el bendito Espíritu Santo está obrando en el mundo para convencerlo de pecado, de justicia y de juicio. Si la obra del Espíritu es traer al mundo convicción de pecado, seamos colaboradores con el trabajo del Espíritu. Abandonemos toda estrategia que hace creer a las personas que están seguros. Todos los inventos de la iglesia, ya sean rituales evangélicos o manipulaciones psicológicas, o haciendo que se sientan bien por cumplir con una religión para decirles que son cristianos. No debemos tener ningún interés en hacer que la gente sea religiosa. La religión de las personas es su peor crimen. Más bien, por su poder y con su bendición, deberíamos hacer lo que el Espíritu Santo hace: traer a las personas bajo convicción de pecado, justicia y juicio. Y por supuesto que debemos hacer eso con amor. No les gritamos a las personas, sino que somos fieles a la comunión del Espíritu en traer el veredicto del Espíritu para influir en sus vidas. Esas vidas están absolutamente equivocadas en cuanto al pecado, la justicia y el juicio, como lo declara la Escritura. No hay justo ni aun uno. Todos han pecado y están privados, destituidos de la gloria de Dios, como dice Romanos 3:23. Eso es lo que les debemos decir a las personas para que bajo la convicción del Espíritu puedan prepararse para la redención solo en Cristo. Nuestra responsabilidad por la cruz de Cristo y el poder del Espíritu es plantar en los corazones de las personas la convicción de su perdición junto con la convicción de la belleza de Cristo, que puede ser suya por la eternidad. Pero debemos prepararnos. ¿Pero para qué debemos prepararnos? Debemos prepararnos, escucha bien esto, para Pentecostés. ¿Qué significa? En Juan 20, 19 al 23 dice: al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó: la paz sea con ustedes. Y dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y acto seguido sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados. A quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Pentecostés, como se registra en el capítulo 2 de Hechos, es el clímax del ministerio del Espíritu Santo en la Biblia. Toda la enseñanza sobre el Espíritu Santo anterior a esto nos prepara para Pentecostés, y todo lo que sigue se hace posible por Pentecostés. Este evento es tan importante como la encarnación, la crucifixión y la resurrección del Hijo de Dios. Pero estudiemos ahora el Evangelio de Juan para ver cómo su historia conduce al día de Pentecostés. En Juan 20, 19 al 23, la escritura que leímos, Jesús resucitado se aparece a sus discípulos. Dios Padre ha vindicado y dado un nombre sobre todo nombre, a quien el pueblo ha juzgado ser un criminal digno de ser crucificado. Él se ha levantado de los muertos, y ahora, en el primer día de la semana, Jesús se aparece a sus discípulos diciendo: la paz sea con ustedes. Él les dice que así como Dios Padre ha enviado a su Hijo al mundo, ahora está enviando a sus discípulos. Y después sopló en sus discípulos, anunciando: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados. A quienes no se los perdonen, no les serán perdonados. Jesús de Nazaret se nos presenta como el conquistador de la tumba. Él ha comprobado ser más poderoso que la muerte y ahora está en el aposento alto, como lo prometió, para bautizar a cada creyente con el Espíritu Santo. 3 años antes,
Juan el Bautista había bautizado a Jesús, después de lo cual el Espíritu Santo descendió sobre él como paloma, como dice Mateo 3:16. Y la noche antes de su crucifixión, Jesús les anunció a los discípulos que pronto les daría al Paracleto Santo. Ahora, el Cristo resucitado está a punto de enviar a sus discípulos al mundo. Así como el Padre había enviado a su Hijo al mundo 33 años antes, la obra de humillación de Cristo está terminada, pero la obra de sus discípulos está apenas comenzando. Están a punto de confrontar a un mundo indiferente y hostil con el Evangelio del perdón. Por eso, número 1, preparándose para Pentecostés. El Señor Jesús hace algo que nunca antes había hecho. Después de hablar, sopla sobre sus discípulos. Y en ese acto demuestra visible y audiblemente su autoridad para darles el Espíritu Santo. Y también les muestra la provisión que les hará con el fin de que ellos hagan lo que Él les pida. Pero, ¿qué está pasando aquí exactamente? ¿Es este un Pentecostés pre-Pentecostés? Es cierto que los apóstoles son fortalecidos espiritualmente cada vez que se encuentran con el Cristo resucitado. Están alentados por la confirmación de que Jesucristo se ha levantado de los muertos. Cada vez que se reúnen con el Cristo resucitado, los discípulos entienden más acerca de Él, su victoria sobre la tumba y el significado de su muerte, puesto que el Cristo resucitado sigue ministrándolos y contestando sus preguntas. Y podemos ver el contraste entre los discípulos que se reúnen con el Cristo resucitado y aquellos como Tomás que se pierden en el evento. Los discípulos le dicen a Tomás: hemos visto al Señor, en Juan 20:25. Pero ¿cómo se ha perdido el acontecimiento? Tomás está lleno de dudas. Así que la aparición de Cristo y su soplo en sus discípulos es un evento maravillosamente fortalecedor. No obstante, no podemos decir que este soplo regeneró a los discípulos. No puede ser posible que Jesús esté haciendo eso aquí por varias razones. Escuchen bien esto. Esto es muy importante. Número 1, no todos los discípulos estaban presentes. El Jesús resucitado se había reunido con individuos o pequeños grupos de discípulos, como Cleofas y su compañero en el camino a Emaús, como María Magdalena en el huerto y su medio hermano Santiago. En algunas ocasiones se había reunido con algunos de sus discípulos mientras otros estaban ausentes, de modo que no hubiera sido adecuado que en ese momento Jesús diera el espíritu regenerador a algunos de los discípulos y a otros no, pero sí impone un orden en su ir y venir, diciéndoles que no se separen yendo en todas direcciones, sino que se queden juntos en Jerusalén, donde deben esperar el Espíritu. De modo que es importante que el relato del día de Pentecostés comience diciendo que todos los discípulos estaban juntos, reunidos en un solo lugar. Ninguno se había ido a otro lado, por lo que nadie deja de recibir el Espíritu Santo cuando es derramado en Pentecostés. En segundo lugar, estos discípulos ya estaban regenerados. Este soplo divino no podía ser la regeneración, porque ya les había dicho a sus discípulos que ya habían sido limpiados en Juan 13:10. En otras palabras, ya habían sido lavados y limpiados de la culpa y la contaminación del pecado. Todos excepto Judas habían experimentado la obra interna de purificación del Espíritu Santo. Jesús no necesitaba darles el Espíritu Santo otra vez para que recibieran vida del cielo. Ya tenían esa vida porque se les había dado la inspiración interior para confesar a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ya lo habían confesado ante los hombres, predicado y sanando en su nombre. En tercer lugar, Jesús está preparando a los discípulos para el ministerio. Al soplar en sus discípulos, Jesús estaba confirmando sus palabras. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes, en Juan 20:21. Este grupo de hombres jóvenes y relativamente inexpertos
será enviado a un mundo hostil, pero ¿cómo podrán estar delante de miles de personas y predicarles? A la luz de esta aparente imposibilidad, el versículo 22 nos dice: acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. En otras palabras, Jesús les está asegurando a sus discípulos que Él los preparará para el ministerio. Les dará el Espíritu Santo para que puedan servirlo, dando a conocer las buenas noticias de Jesús. Ellos necesitan su ayuda para la obra que está por delante. Lo necesitarán tanto que todos los días clamarán: sopla en mí aliento de Dios, lléname con vida nueva. Los discípulos están por ir a todas partes del mundo para asegurarles a personas de todo lugar que si se entregan al Señor Jesucristo y se arrepienten, sus pecados serán perdonados. Cada día dirán esto maravillados, como si ellos mismos lo escucharan por primera vez. Sus palabras nunca debían pasar de moda, por lo que todos los días necesitarían el soplo del Señor Jesús sobre ellos. Les debía proveer los recursos espirituales de discernimiento, poder y autoridad para predicar y así poder evangelizar y discipular a otros. Ahora, en cuarto lugar, te quiero dejar con esto, porque mañana, estará muy, muy hermoso para concluir la semana nuestros estudios. En cuarto lugar, el Espíritu Santo vendrá después de la ascensión de Jesús. O mejor dicho, el Espíritu Santo vino después de la ascensión de Jesús sobre sus discípulos. El Dios hombre, Jesús, no puede dar su espíritu a los discípulos sino hasta después que Él haya ascendido de la tierra al cielo, cuando sea bien recibido por el Padre y entronado a la diestra de Dios. Este es el orden de Dios. Pentecostés sucederá en menos de 40 días. De modo que el aposento alto no era el lugar y este pequeño grupo de discípulos no era al que el Rey Salvador revelaría su gloria. Era el lugar para una señal sorprendente de este evento inminente, pero no para la realidad en sí. Jesús primero tenía que ascender al cielo y sentarse en medio del trono. Ahí el Dios hombre derramaría el Espíritu públicamente de una manera que le diera a Cristo mucha gloria en el mundo. El soplo de Cristo, del Espíritu sobre los discípulos en el aposento alto, era solo una señal de lo que todavía estaba por venir. Él debe ascender antes de enviar el Espíritu sobre sus discípulos. Jesús aclara eso en Juan 7:39 cuando dice que el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. Este soplo en los discípulos es una señal visual de la profecía, así como algunos de los actos del profeta Jeremías eran una confirmación visual de sus palabras. En una ocasión Jeremías advirtió a Jerusalén que sería destruida y después Dios le dijo al profeta que diera una señal para confirmar esa profecía. Jeremías debía quitarse su cinturón de lino y enterrarlo y recuperarlo después. Para ese entonces el cinturón de lino estaría completamente podrido. De modo que la palabra de juicio sobre Jerusalén fue confirmada por el cinturón de lino podrido. La nación de Judá y la ciudad de Jerusalén serían destruidas, como dice Jeremías 13, del 1 al 11. Pero en el aposento alto Jesús sopló su aliento sobre sus discípulos, dándoles así una señal de que ciertamente les daría su espíritu para prepararlos para la obra que pondría delante de ellos. Ese es el puente entre el fin del Evangelio de Juan y Pentecostés. Pero ¿qué sucedió entonces en Hechos capítulo 2? ¿Qué sucedió? ¿Qué debe de suceder en cada uno de nosotros? ¿Por qué es tan importante entender esto y por qué no lo hemos entendido? Mañana estará hermoso el devocional. Escúchalo bien.
el derramamiento del Espíritu en Pentecostés y ahora. Te lo repetiré otra vez. El derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés y ahora. ¿Hoy se sigue derramando el Espíritu Santo? Claro que sí. Pablo le dice a los Efesios en Efesios 5:18 que debemos ser llenados continuamente del Espíritu Santo. Por eso nunca olvides el título de hoy. El Espíritu Santo convence al mundo de juicio. No eres tú, es el Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús te damos todo el honor y la gloria. Gracias por ubicarnos, Señor, a través de tu palabra, que todo es por ti. Ese soplo nos indica que tú pusiste tus palabras, tu espíritu, tu aliento en cada discípulo, así como lo pones hoy. Que no debemos de hablar de nosotros, sino de ti, lo que tú dices en tu palabra, porque hoy en día hay más psicología que palabra tuya. Hay mucho, el Señor me dijo y el Señor me dijo, pero no, el Señor dice en su palabra. Pensamos que tenemos la exclusividad del cielo, que solamente nosotros somos los oídos de Dios para pronunciar las palabras que Él habla personalmente a cada uno de nosotros. Cuando Él nos habla a través de su palabra, hoy, Señor, estamos viendo un evangelio pervertido, lleno de emocionalismo, lleno de promesas falsas, lleno de prosperidad, de éxito, pero no de arrepentimiento, de convencimiento, de pecado, de justicia y de juicio. Necesitamos entender, Señor, de que tú estás preparando a tu pueblo para el tiempo final, que los tiempos se están acercando, que si los días no fuesen acortados, ninguno de nosotros seríamos salvos. Ayúdanos a entenderlo y a ponerlo por obra y que nos demos cuenta que son tiempos peligrosos y que todo, Señor, sea revelado a través de tu palabra y por tu Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, su obra mayor es glorificarte a ti. Te damos todo el honor y la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.